Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas sociales relacionadas con la cultura, la filosofía y en general la realidad social que nos rodea. Y bueno, en el tema de hoy vamos a hablar sobre una temática quizá diferente a la de los últimos podcasts, que es una temática urbana. Vamos a hablar sobre sociología urbana, vamos a hablar sobre la ciudad y en concreto sobre la ciudad occidental del siglo XIX y luego las posteriores modificaciones que han habido a lo largo de las décadas. En este caso, las ciudades empiezan a... en primer lugar, las ciudades, digamos que siempre han estado ligadas a todas las civilizaciones humanas y son un elemento indispensable de nuestra organización social, para que quede claro. Pero sin embargo nosotros vamos a hablar de la ciudad occidental ligada al capitalismo y a la revolución industrial. Por tanto, las ciudades empiezan, digamos, a modernizarse, como he dicho, a, digamos, convertirse en la ciudad capitalista en Europa a partir del siglo XIX. En este proceso del que estoy hablando encontramos la interrelación de dos ejes, ¿no? De dos factores diferentes. Por un lado, el surgimiento del capitalismo industrial y ligado a esto la relación que hubo entre el capitalismo industrial y un urbanismo o un tipo de urbanización que iban ligados, ¿no? Que no se podían entender de manera separada. Por tanto, las urbes, digamos que inician una especie de transformación donde surge un proceso de concentración. ¿De concentración de qué? En concreto de concentración de poder. Las ciudades se empiezan a concentrar el poder político a través, por ejemplo, de la instalación de edificios públicos, burocráticos, edificios del Estado en general. Y por otra parte también encontramos una acumulación de otro tipo de poder, que en este caso es el poder económico. Digamos que el poder económico reflejado a través de la instalación en las ciudades de las fábricas y las sedes de las compañías. Y claro, a través de esta acumulación de poder va también ligado o se suma un gran aumento de la mano de obra y también del consumo. Entonces hay que entenderlo de esta manera. Surge la ciudad porque además surgen procesos sociales, económicos y políticos, digamos de acumulación, ¿no? De acumulación de poder político, de acumulación de poder económico, de acumulación de personas y de mano de obra y por tanto de acumulación de consumo. De esta manera tenemos que entender que, claro, las ciudades cobran una dimensión que jamás antes habían tenido y surgen problemas urbanos, como pueden ser la infravivienda, la contaminación, reflejada en problemas de salud pública, por ejemplo, u otros problemas sociales, como pueden ser problemas sociales que, por ejemplo, hoy en día se ven, por ejemplo, de familias desestructuradas, alcoholismo, criminalidad, etcétera. Entonces, bueno, para hacer frente a estas problemáticas surge el urbanismo, ¿no? La planificación urbana. Es decir, vamos a crear estrategias para hacer frente a las problemáticas a las que se enfrenta la ciudadanía en estas nuevas ciudades. Entonces, uno de los ejemplos del que vamos a hablar hoy es el que encontramos en la Ciudad de la Luz, también conocida como París. En este caso, en el Segundo Imperio, que va de 1852 a 1870, con Napoleón III en este caso. Aquí se realizó una obra urbanística muy conocida en el urbanismo que se llama o que se conoce como los ensanches burgueses. En este caso, los ensanches burgueses consistían en un programa en realidad de carácter autoritario y bastante paternalista que se dio a cabo por la motivación o porque se presentaba en este caso en la esfera política y social de aquella época una cierta preocupación por las viviendas obreras y había también detrás una pretensión política de expansión económica a través de grandes obras. Entonces, a través de esta gran obra, de estos ensanches burgueses que cambiaron la París medieval, demoliendo barrios y construyendo en su lugar las grandes avenidas que hoy conocemos, pues vamos encontrando un nuevo ejemplo de urbanismo moderno.
Las razones por qué se realiza esta intervención, pues bueno, son diversas y son discutidas. Pero, por ejemplo, una que además creo que es bastante positiva puede ser el higienismo. Se buscaba la entrada de luz, de sol, de aire fresco a las viviendas y también sobre todo, dotarlas de agua y alcantarillado. También había una intención de proporcionar vivienda a las clases medias. Por lo tanto, esto sería más una razón político-económica. Y bueno, también había un interés económico especulativo, en este caso, en esta operación. Y además se pretendía como afirmar la grandeza del Segundo Imperio francés, que estaba en esta época en constante competencia con la ciudad de Londres y en general con Inglaterra, ¿no? con el Reino Unido. Entonces, bueno, finalmente se hace este proyecto, los barrios son demolidos, se construyen las grandes avenidas, pero en 1868 concretamente se produce un estallido de la burbuja inmobiliaria, como la crisis de hoy en día, pero en aquella época. Y bueno, aunque haya pasado esto y generó unas crisis y bastantes polémicas que no voy a entrar, es evidente que los ensanches burgueses pues transformaron París de manera rotunda. El centro de la ciudad, en este caso, se aburguesó, la clase burguesa se asentó en el centro de la ciudad y la clase obrera se vio desplazada a los suburbios, digamos, que en este caso eran las partes medias de la ciudad, ¿vale? Medias centrales. Pero no estaban ya en el centro del casco urbano, digamos. Por tanto, podemos afirmar que este ejemplo, ¿no? de París es el inicio de el marketing urbano, por ejemplo, porque la París del Segundo Imperio realmente se convierte, después de esta operación, en el centro de negocios de las clases opulentas, de las clases ricas de Europa. Y aquí es cuando se la bautiza como muchos y muchas la conocemos ahora, la Ciudad de la Luz. Ese nombre viene de esta operación y del nuevo aspecto urbano que París presentó después de los ensanches burgueses. Por tanto, bueno, en este tipo de intervenciones urbanísticas, que son el inicio de la planificación urbana, vemos ya consecuencias sociales, ¿no? Las clases obreras, en primer lugar, se ven claramente desplazadas y marginadas en este tipo de operaciones. No hay ninguna duda, ¿no? La intervención urbana en este caso esconde, digamos, elementos de control social bastante concretos. Y los barrios obreros y la fisionomía, digamos, antigua de estas ciudades, ¿no? Con esas callejuelas, esos barrios obreros así con tantos callejones tan entrecruzados, dificultan muchísimo el acceso a las fuerzas de seguridad, es decir, a la policía. Y para hacer frente a las protestas y revueltas esto era un inconveniente. Y bueno, realmente las avenidas, aunque no lo creáis, se inventaron en este caso, o se utilizaron no solo para dar vivienda o dar una nueva imagen en la ciudad y dar vivienda a las clases más opulentas, sino también para facilitar la intervención policial en caso de protesta. Y bueno, ahora vamos a hablar también vamos a hablar de el urbanismo moderno, el urbanismo de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante. En este caso, los planes de ordenación urbana, digamos que no se acaban de implantar o de asentar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto bélico sí que fue algo trascendente para entender las ciudades de hoy en día. ¿Por qué? Porque causó una gran destrucción y generó esta destrucción que hizo la guerra, generó una demanda altísima de vivienda de todos los países que habían participado en la guerra, que evidentemente muchos estaban en el centro del corazón de Europa, como Alemania, Francia, Gran Bretaña o Italia. Y bueno, el Estado en este caso, el Estado como gobierno público, toma un papel central como promotor y como constructor de las ciudades. Y digamos que se crea un modelo de bloques de vivienda de bajo coste para afrontar esa demanda de vivienda que tras la guerra había surgido. Y además se unen otros fenómenos que aumentan aún más la demanda de vivienda en las ciudades, como es la migración del campo a la ciudad, que eso
lo conoceréis bastante seguramente porque se da bastante en los institutos, y el fenómeno del baby boom de los años 50 y 60, donde la natalidad en muchos de estos países aumentó mucho, aumentó bastante. Y bueno, en Francia otra vez observamos un ejemplo de operación por parte del Estado conocida como los Grands Ensembles, donde se construye, digamos, entre los años 50 y 60, más de 6.000 bloques de vivienda. En este caso eran bloques verticales que seguían las premisas de la arquitectura moderna. Eran los bloques de pisos que hoy podemos ver, ¿no? Esos bloques que a veces se llaman también bloques colmena. Pero bueno, aquí hubieron ya sociólogos urbanos como Chombar Delau que avisaba sobre la peligrosidad de este tipo de viviendas porque podían convertirse en guetos de manera fácil, ya que, bueno, eran viviendas que ofrecían una vida muy descontextualizada, muy individual, donde se rompían las redes sociales de vecindad. Y bueno, la propia arquitectura, digamos, la disposición vertical, tenía un efecto bastante individualizador que provocaba a lo mejor sentimiento de desarraigo social. Y bueno, la verdad que Chombar hizo un estudio bastante interesante sobre esto. Realmente luego estas viviendas, donde vivía al principio gente francesa, en los años 50 y 60, esta gente huyó de estos sitios, intentó irse a barrios más cerca de la ciudad, no tan a las afueras, y estos barrios empezaron a ser poblados por población inmigrante, y hoy en día pues son los conocidos guetos, donde por ejemplo podemos encontrar en Francia mucha población de etnia argelina, por ejemplo, ¿no? Que tienen grandes problemáticas de criminalidad, etcétera. Y va muy ligado a lo que decía ya Chombar en sus estudios, ¿no? De que estos sitios no eran buenos para la convivencia, en la propia arquitectura y en el propio urbanismo y la forma que tenían los bloques. Bueno, por otro lado encontramos otro ejemplo de actuación urbanística moderna de los años 50 y 60, que fueron digamos, el urbanismo más anglosajón o estadounidense, en el llamado suburbio norteamericano, que era muy diferente al francés porque eran casas individuales, en este caso adosados de planta baja y piso, y donde había una gran presencia del automóvil, es decir, eran casas que estaban alejadas de las ciudades a lo mejor, o donde para desplazarte a comprar o a otros servicios tenías que coger sí o sí el automóvil. Estos barrios también fueron, o este tipo de urbanismo también fue muy criticado por ejemplo, la socióloga Lipset, socióloga norteamericana, porque ella veía cómo estos barrios eran homogéneos, la gente que vivía en estos barrios era de la misma clase social, de la misma etnia, los blancos con los blancos, los negros con los negros, y veía cómo esto podía provocar evidentemente realmente lo que está viviendo Estados Unidos ahora, ¿no? Una separación radical por etnia, y que esto fuera un problema posteriormente para la convivencia. Si os dais cuenta, los problemas que hoy en día muchos de estos países, Francia y Estados Unidos, están viviendo con las etnias y el racismo, vienen o tienen mucha relación con este tipo de urbanismo que os estoy contando. Y bueno, Lipset realmente plantea en su obra una crítica profunda, ¿no? Que además Jacobs, otra socióloga urbana, digamos que aumentó. Y bueno, realmente lo que nos decía era que este urbanismo era poco sostenible, que destruye las comunidades y las redes de socialización, de socializarse, y también que impide recrear lugares de convivencia y acceso a los recursos de manera igualitaria. Entonces hay que recordar que la fisionomía de la ciudad, la forma de la ciudad, también nos indica la forma en la que tenemos de relacionarnos y en nuestra forma, digamos, social, ¿no? En la forma que tiene la sociedad. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast de Sociología Inquieta.